Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Edgar. En esta clase veremos el tema de desigualdades e inecuaciones. ¿Está bien? Para empezar, recordaremos el concepto de desigualdad. Pues una desigualdad es una expresión que indica que una cantidad es menor o mayor que otra cantidad. ¿Está bien? En cambio, una inecuación es pues una desigualdad entre dos expresiones algebraicas. ¿Está bien? Esos serían los conceptos o definiciones de desigualdades e inecuaciones. Ahora, repasaremos los signos que se manejan en las desigualdades o inecuaciones. Tenemos el primer signo que representa a menor, es decir, se lee menor que. El segundo, mayor que. El tercero, menor o igual que. Y el último, mayor o igual que. ¿Está bien? Esos son los cuatro signos que se manejan. Ahora, empecemos con la primera actividad. ¿Qué nos dice? Escribimos cómo se lee las desigualdades. Entonces, simplemente vamos a describir, ¿ya? Vamos a escribir. ¿Cómo se lee? En esta ocasión vamos a utilizar tanto los números como las letras. ¿Está bien? Aquí el primero tenemos 3 es menor que 8. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee 3 es menor que 8, ¿verdad? Yo voy a utilizar también los números. ¿Ya? El segundo, ¿cómo se leería? X es mayor o igual que 4. Entonces, X es mayor o igual que 4. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice ahí. Y el último, ¿qué nos dice? X más 2, ese signo, ¿qué significa? Significa menor, ¿verdad? Entonces, X más 2 es menor que 9. Y eso es lo que vamos a poner. X más 2 es menor que 9. Ahí está. Y eso sería todo en cuanto a la primera actividad. Solamente nos dice que escribamos cómo se lee, nada más. En la segunda actividad, clasificar las siguientes inecuaciones, nos dice. Es decir, hay diferentes tipos de inecuaciones, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a observar. Veremos aquí. En este caso, nuestra variable x, ¿qué signo qué exponente tiene? ¿Ya? Tiene pues un exponente a la unidad, ¿verdad? Entonces eso nos dice a nosotros que es una ecuación lineal. Entonces eso es lo que vamos a poner. Podemos poner aquí que es una ecuación lineal. Lineal. Ahí está. El segundo, nos fijamos en el exponente de la variable. En este caso es 2, ¿verdad? El exponente mayor, el mayor exponente. Entonces nos dice que es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y escribimos eso, ecuación cuadrática. Cuadrática. Nos está pidiendo simplemente clasificar, ¿está bien? El segundo, fíjense, tenemos ahí un cociente, ¿verdad? ¿Y cómo se leería? Esta vendría a ser, como es un cociente, es decir, una razón, pues vendría a pertenecer a los números racionales, ¿no es cierto? Entonces, este sería una ecuación racional. Racional. Ahí está. ¿Ya? Y la última, fíjense, tengo ahí un polinomio, en este caso un binomio. Significa que es una ecuación polinómica, pues, ¿no es cierto? Algebraica, o podría decir así. Es una ecuación polinómica, vamos a poner nosotros. Polinómica. Ahí está. Y de esa manera habríamos clasificado a las inecuaciones. ¿Está bien? Nos vamos
a la tercera actividad. ¿Qué nos dice ahí? Representar gráficamente, nos dice. Y fíjense lo que tenemos. Tenemos un intervalo entre menos 3,5, ¿verdad? Fíjense, ¿qué significa cuando yo tengo corchete y qué significa cuando tengo yo paréntesis? El corchete significa que es un intervalo cerrado, ¿ya? Cuando hay corchete. Y cuando hay paréntesis significa que es un intervalo abierto. A ver, vamos a demostrarlo gráficamente. A ver, aquí tendría yo, aquí por decir está el menos 3, por aquí estará el 0, y pues más aquí estará el 5, ¿verdad? Y cuando es un intervalo cerrado, entonces yo grafico de la siguiente manera. Pongo ahí, es como una pastillita más o menos que está pintado, ¿está bien? Entonces si está pintado significa que está cerrado. Y en la siguiente, como hay un paréntesis ahí, pues significa que es un intervalo abierto. ¿Está bien? Y de esa manera es que yo lo pinto, el intervalo. Ahí está, ese sería el gráfico. ¿Y de qué otra manera también se lo puedes representar? Pues se lo puedes representar como menos 3 es menor o igual, ¿no es cierto?, que está cerrado, a x. Y este es menor a 5. ¿Por qué solo pongo aquí menor y aquí menor o igual que? Pues menor o igual que significa que es un intervalo cerrado. Y cuando es solamente menor o es mayor, pues significa que es un intervalo abierto. ¿Está bien? Por eso nada más. Entonces, si tenemos menor o igual que o mayor o igual que, significa que es un intervalo cerrado. Y si tenemos simplemente menor que o mayor que, pues es un intervalo abierto, tal y como nos muestra aquí. ¿Ya? En la siguiente, fijémonos, ambos tienen corchete, significa que son intervalos cerrados, ¿no es cierto? Y podría graficar yo. Aquí lo voy a poner que es 2. Eso significa que más aquí estará pues el 0, ¿verdad? Y como esta es un intervalo cerrado, pues lo voy a pintar. Ahí está. Y más aquí pues estará el otro número que es 8. Y como es también cerrado, pues también estará pintado. ¿Está? ¿Ya? Y lo voy a graficar. Ahí está. Lo grafico. Ahí está. Y significa que el intervalo entre 2 y 8 pues está cerrado. ¿Y de qué otra manera también se puede representar? Pues se puede representar de la siguiente manera. ¿Cómo? 2 es menor o igual que x y este pues es menor o igual que 8. Recordemos que ambos son cerrados, ¿verdad? Por eso es que estoy utilizando esos signos, ¿ya? Nos iremos al último. Fijémonos que aquí tenemos intervalos abiertos, porque está con paréntesis, ¿no es cierto? Entonces son abiertos. Y a la derecha tengo yo hacia el infinito. Entonces, ¿cómo lo voy a representar yo? Por decir, aquí está el primer número, que es menos 2. Y me dice que es intervalo abierto, ¿no ve? Por eso yo no lo estoy pintando. Y hacia la derecha está el infinito. Entonces, como aquí en la recta real yo tengo infinita es la recta, ¿verdad? Menores que x y mayores que x. Entonces significa que mi gráfico no tiene fin, ¿ya? Yo lo dejaría ahí nomás. Ahí está, ese sería el gráfico. Es abierto y no tiene fin, ¿verdad? Está hacia el infinito. ¿Y de qué otra manera también puedo representarlo? Pues como menos 2 es menor que x. Nada más. ¿Por qué? Porque está yendo hacia el infinito. Y eso sería todo. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la siguiente clase.